Bueno, el día de hoy nos toca ver el siguiente desplazamiento. Ya vimos desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y gráficas que se reflejan. Entonces hoy vamos a ver una nueva transformación de funciones que se llama alargamiento y contracción vertical o vertical. Entonces veamos cuándo vamos a tener que hacer un alargamiento y cuándo vamos a tener que hacer una contracción de la gráfica. Entonces observemos lo siguiente. Las siguientes condiciones. Vamos con la condición 1. La condición 1 es que tenemos entonces que si C es mayor que 1, si C es mayor que 1, alargue la gráfica y igual a f de x verticalmente en un factor de C. Y la opción 2 es que si C está entre 0 y 1, vamos a colocar aquí. Si C está entre 0 y 1, contraiga la gráfica de y igual a f de x verticalmente en un factor de C. Entonces, veamos lo siguiente. Yo colocaba para ejemplificar la función de x cuadrado, que ya sabemos que es una función parábola que hemos estado utilizando mucho. Entonces voy a colocarla aquí. Función de x al cuadrado. Voy a tratar de hacerla lo más exacto posible. Ahí estamos. Entonces, aquí tenemos nuestra función que pasa por estos puntos, es x al cuadrado. Entonces, lo que quiero que primero hagamos para que se comprenda es lo siguiente. Yo aquí voy a pedir o me van a pedir graficar a partir de x cuadrado, graficar la función 3x al cuadrado y graficar la función 1/3. Bueno, vamos a cambiar por 2x al cuadrado para que el número sea un poco más pequeño. Y aquí vamos a poner un medio de x cuadrado. Entonces, voy a realizar una tabla de valores aquí para la función original. Entonces, mi función original es x al cuadrado. Es la gráfica que yo tengo roja. Entonces, veamos. Aquí vamos a, nuestra tabla sería entonces x, f de x. Y solo vamos a usar los valores 1, 2 y 3. Entonces lo que quiero que veamos es lo siguiente. En mi gráfica original, cuando x vale 1, la función también vale 1. Entonces voy a colocar aquí, la función vale 1.
Cuando es menos 1 también vale 1 porque menos 1 al cuadrado también es 1. Aquí cuando x vale 2 y lo mismo para menos 2. Cuando x vale 2 y menos 2, la función vale 4. Y cuando x vale 3 y menos 3, voy a corregir aquí. Cuando x vale 3 y menos 3, la función es 9 porque 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado son 9. Entonces, cuando x vale 3 y menos 3 es 9. Entonces, ¿qué pasaría? La idea es la siguiente. Dice que si c es mayor a 1, que en este caso, en el primer caso, c es 2 y 2 es mayor que 1. Por lo tanto, según la regla, yo tendría que alargar la gráfica verticalmente en un factor de c. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, cuando x valía 1, la función también valía 1. ¿Quién es mi factor c? Mi factor c aquí es 2. Entonces, esto significa que va a valer el doble. Por ejemplo, aquí, cuando la función x vale 1, la función 2x al cuadrado va a valer 2. Entonces, voy a hacer una tablita para la función 2x al cuadrado para que se entienda un poco mejor. Y luego la vamos a graficar mientras entendemos el concepto y luego pues podríamos ya hacerlo sin necesidad de la tablita de valores. Entonces aquí, vamos a ver si puedo copiarla. No, no puedo. Bueno, entonces hagámosla aquí. Voy con f de x igual a 2x al cuadrado. Entonces, básicamente lo que me está diciendo la regla es que tengo que alargar en un factor de 2 la gráfica. Entonces, voy a alargar en factor de 2 los resultados de la función. Entonces, veamos aquí. Vamos a tener que como es mayor que 1, entonces voy a alargarla en 2 unidades de c. Entonces, aquí, cuando x vale 1, en la original valía 1. Hoy va a valer 2. ¿Por qué? Por este factor que está a la par de 2x cuadrado. Cuando x valía 2, en la original valía 4. Pero como hoy lo estoy alargando en un factor de 2, entonces va a valer el doble, va a valer 8. Aquí x valía 3, entonces esto valía 9. Entonces hoy que va a ser el doble va a valer 18. Entonces aquí la gráfica quedaría más o menos de la siguiente manera. Porque ahora cuando es 1 va a valer 2. Cuando es menos 1 también. Cuando es 2 va a valer 8. Va a estar por aquí. Y va a estar por aquí. Y cuando es 3 va a valer 18. Entonces esto nos queda muy arriba. Lo vamos a dejar solo con estos dos. Pero la idea es la siguiente. La gráfica se va haciendo un poquito más estrecha, pero se va alargando hacia arriba. Más o menos así. Y va a ser exactamente lo contrario cuando c esté entre 0 y 1, como es el caso, voy a ponerlo por acá, como es el caso de 1/2 de x al cuadrado. Y otra vez, solo para que se comprenda, voy a hacer la tabla de valores. Y luego lo vamos a ver de forma gráfica en la calculadora un poquito más claro. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Siempre con 1, menos 1, 2, 3. Vamos a dejarlo aquí. Entonces aquí veamos. Dice que si C, en este caso C va a ser 1/2 para la otra, está entre 0 y 1 y efectivamente es así porque 1/2 es equivalente a 0.5 y eso está entre 0 y 1. Debo de contraer la gráfica verticalmente en un factor de C. O sea que debo contraerla en un factor de 1/2, es decir, en la mitad.
Entonces me voy a los valores de la gráfica original y aquí van a ser la mitad. Y vamos a ver que ahí se produce una contracción de la gráfica. Entonces aquí, si en la original x valía 1, hoy va a valer la mitad. Va a ser 0.5, que es lo mismo que 1/2. En la siguiente, en la original, cuando x era 2, la función valía 4. Hoy va a valer la mitad. Hoy va a valer 2. Aquí, cuando x era 3 en la original, la función valía 9. Hoy va a valer la mitad, que van a ser 4.5, que es lo mismo que 9/2. Entonces, si yo grafico esto aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, veamos. Cuando x es 1, va a ser 0.5, ser aquí y va a ser aquí. Cuando x es 2, va a ser 2, va a ser aquí y va a ser aquí. Cuando x es 3, esto va a ser igual a 4.5, que está aquí y aquí también. Entonces, si yo empiezo a dibujar esta gráfica, por acá, miren, ¿qué está haciendo? Es más ancha la gráfica que la original que está en azul, pero se va a ir acortando cada vez más. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una contracción de la gráfica. Entonces, básicamente a esto se refiere este tipo de transformación. Entonces, ahorita vamos a ver las mismas funciones que yo hice aquí, pero las vamos a ver utilizando GeoGebra. Entonces, permítanme un momentito. Bueno, entonces veamos. Veamos acá. Voy con la primera gráfica. La gráfica era la función x al cuadrado, era mi gráfica original. Entonces vamos a ver acá, x al cuadrado. Miren, es precisamente la parábola. Entonces observemos bien, que era precisamente lo que yo tenía en la pizarra. ¿Sí? Entonces aquí podemos notar lo siguiente. Voy a marcar los puntos. Cuando x es 1 y menos 1, la función es 1. Cuando x es 2 y menos 2, la función es 4, porque se va elevando al cuadrado. Cuando es 3, por lo tanto, la función va a ser 9. ¿Sí? Ahora, grafiquemos la siguiente. Voy entonces con 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Bueno, vamos a cambiar para que no me borre esta. Ahí está, miren. Entonces veamos qué pasó. Miren, la gráfica se hace más grande hacia arriba, ¿sí? Pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que se hace más estrecha, pero va tomando valores más altos. Entonces se alarga. En este caso la gráfica se alarga. Entonces veamos lo mismo, los puntos. Y veamos qué pasa. Es la del rosado ahora. Entonces cuando x vale 1, entonces aquí valía 1 y hoy vale 3. Lo mismo en menos 1. Cuando x vale 2, entonces aquí va a valer, aquí me estoy confundiendo. Cuando x vale 2, esto va a valer. Ah, perdón, yo estoy mal acá. Es con 2x al cuadrado, no sé por qué yo le coloqué 3. Entonces aquí nos cambia, perdón. Ahí estamos, había un error ahí, es 2x al cuadrado. Entonces hoy sí, perdón, repito. Vamos. Entonces aquí, hoy sí, nos coincide. Cuando x es 1, este vale 2. Igual en menos 1. O sea, el doble que el original. Cuando x vale 2, veamos entonces qué pasa aquí. Cuando x vale 2,
en la original valía 4. Lo tenemos por acá. Entonces hoy vale el doble, es 8. Está por acá. ¿Sí? Y también pues dijimos que cuando la original valía 3, en este caso x era igual a 9. Entonces ahora en 3 debe ser el doble, o sea 18. Entonces lo podemos buscar, solo para ver que estemos bien. Vamos a ver si podemos disminuir aquí la gráfica. Bien, ahí estamos. Entonces aquí vamos a tener que cuando x vale 3, nuestra gráfica está en 18. Aquí y aquí. Solo es un poquito más difícil de ver porque te tuve que disminuirlo. Entonces veamos. Regresando. Entonces ahí es como se da el alargamiento. Cuando el factor C es mayor que 1. Entonces miremos. Vamos con la siguiente. Todavía nos falta la de 1/2 de x al cuadrado. Entonces veamos aquí qué pasa. Vamos a ponerla de 1 en 1 para que lo podamos observar bien. Ahí estamos. Entonces vamos a poner g de x. G de x es igual a 1/2 de x al cuadrado. Ahí estamos. Miren, es la de como color amarillo. Entonces la gráfica se está haciendo más ancha porque se está contrayendo. ¿Sí? Porque los valores son más pequeños. Entonces observemos. Supone que deberían de haber disminuido en la mitad respecto a la original. Entonces mi original era la de como rojito, no, la de verde, perdón. Entonces aquí vamos a compararlo. La de 1/2 debería ser la mitad. Entonces lo tenemos aquí. La verde, cuando x era 1 y menos 1, valía 1. Ahora la de amarillo, cuando x es 1 y menos 1, es 0.5. Es precisamente la mitad. Cuando x valía 2, la de verde valía 4. ¿Sí? Ahora podemos ver que cuando x es 2, la de amarillo vale 2, o sea, la mitad. Y también podemos aquí obtener, por ejemplo, la de 3. Cuando x valía 3, en la verde valía 9, en nuestra original. Y ahora, que es 1/2 de x cuadrado, el amarillito, cuando vale 3, es 4.5, que es exactamente la mitad. Entonces, esto sería el alargamiento y la contracción de las gráficas. También comentaba lo siguiente. Por ejemplo, en algunas tareas yo les voy a pedir que me indiquen de qué manera trazarían la gráfica de una función, solamente utilizando los desplazamientos que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, suponga que nos dan la gráfica de una función f. Describa la forma en que la gráfica de cada función puede obtenerse a partir de la gráfica de f. Entonces, por ejemplo, si yo a partir de una gráfica f no tengo su figura, pero yo la voy a tomar como mi original. Si a mí me piden, por ejemplo, grafique y es igual a f de x menos 5. Entonces aquí solo me piden que describa cómo haríamos esto. Entonces yo primero tengo que saber identificar qué tipo de desplazamiento es el que me están presentando. En este caso,
como estoy restando afuera de la función, ustedes saben que cuando restamos o sumamos afuera de la función es un desplazamiento vertical. Si yo resto, voy a desplazar verticalmente hacia abajo. Y si yo sumo, voy a desplazar verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, la respuesta debería de ser, ¿cómo graficaríamos esta función? Desplazando la gráfica verticalmente 5 unidades hacia abajo. Vamos con la número 2. Otro ejemplo. Por ejemplo, y es igual a f de x más 7. Entonces yo ahora tengo una suma, pero ya no es fuera de la función, sino que es dentro de. Entonces cuando sumamos o restamos adentro de la función, estamos hablando de un desplazamiento horizontal. Y si yo sumo, voy a desplazar esas unidades que sume a la izquierda. Si yo resto, voy a desplazar esas unidades que resté a la derecha. Por lo tanto, ¿cómo tendríamos aquí la gráfica? Desplazando horizontalmente la gráfica siete unidades hacia la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque cuando sumo desplazo a la izquierda. Un ejemplo más, por ejemplo, ¿cómo obtendríamos la gráfica de la función? Vamos a ver, por ejemplo, y es igual a la función valor de menos x menos 3. Entonces yo aquí ya tengo una combinación, ¿sí? Yo sé que es un desplazamiento vertical porque estoy restando afuera. Es un desplazamiento vertical hacia abajo, pero aparte de eso, la función está negada adentro. Entonces, cuando la función tiene un signo menos adentro, entonces esa es una reflexión cuando aparece el signo menos. Entonces aquí habría que ver si tengo que reflejar sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces veamos nuestros apuntes. ¿Sí? Y cuando la negación está dentro de la función, el signo negativo, aquí estamos, está dentro de la función, la gráfica se refleja en el eje Y. Entonces aquí yo puedo empezar, empecemos por el desplazamiento vertical, que es el conocemos. Graficaríamos desplazando verticalmente la gráfica 3 unidades hacia abajo. Eso sería la primera parte, que es donde le resto el 3. Y la segunda parte, ¿cuál sería? La reflexión. Entonces sería y luego reflejándola sobre el eje Y. Y ahí estaría. Voy con el último ejemplo. A ver si lo puedo realizar por acá. Vamos a mover un poquito esto. Vamos a ver. Quiero combinar uno vertical, uno horizontal y una reflexión, que son los que más hemos estado trabajando hasta el momento. Entonces, como último ejemplo, voy a colocar aquí, número 4. Y es igual a menos la función en x más 4 más 2. Entonces, miremos. Identificamos los desplazamientos. Tengo este. Como está afuera, este es un desplazamiento vertical y como es suma, es un desplazamiento vertical hacia arriba. Tengo este más 4 que está sumando adentro. Entonces, cuando suma o resta adentro es horizontal. Pero como estoy sumando, ¿sí? Voy a desplazar horizontalmente hacia la izquierda. Y por último tengo la reflexión. Solo que ahora el signo de la reflexión, el signo negativo, está fuera de la función. Por lo tanto, hoy no voy a reflejar sobre el eje Y,
sino sobre el eje X. Entonces son las tres cosas que debemos hacer. Siguiendo la línea que hemos llevado, podríamos empezar por adentro, que sería el más 4. Ese es un desplazamiento horizontal a la izquierda. Entonces, iríamos desplazando la gráfica de la función 4 unidades a la izquierda. Luego podríamos irnos, vamos a ver si logro ver acá. Luego nos podríamos ir con este más 2, que es el desplazamiento vertical, desplazando 2 unidades verticalmente hacia arriba y por último haciendo la reflexión, que es el signo menos que está ahí, reflejando la gráfica sobre el eje X en este caso. Y ahí ya tendríamos la descripción de cómo haríamos estos desplazamientos. Entonces eso sería todo lo que necesitamos para resolver la tarea.